Buenas, buenas. Pues en esta ocasión te vengo a traer una review de lo que podría ser la aspiradora más barata que puedas encontrar, portátil, recargable y básicamente pues un poquito potente, ¿no? Esta aspiradora la encontré yo en AliExpress, fue una oferta por así decirlo que relámpago. Tú también la puedes encontrar, estas tipo de ofertas suelen hacerla bastante seguido y como lo ven es 2 en 1, bueno aquí dice 2 en 1, limpiadora aspiradora, es portátil, es mini y es para la casa o el auto. Ya dependerá pues de dónde la quieras usar, ¿no? Puedes usarla también en muchas otras cosas, pero pues aquí vienen las sugerencias. Esta es la caja en la que me llegó y así es el estado en el que me llegó, ¿no? Como son cosas chinas, pueden que las avienten, pues cosas así. La caja está un poquito dañada, como vemos aquí, pero el producto viene intacto. Ya lo abrí, ya vi todo lo que trae y todas esas cosas, ¿no? Aquí lo que podemos alcanzar a ver es que viene con cable USB, una como cepillo y una extensión como para jalar el aire, ¿no? Básicamente esto es todo lo que trae, pero vamos a sacarla para enseñarles lo que viene, ¿no? Aquí como ven, esto ya está un poquito sucio y ya está usado porque me puse a usarlo ayer, pero te voy a enseñar más o menos cómo viene y qué es lo que trae, ¿no? Viene este filtro que debe de venir limpio, es un filtro pues totalmente blanco y esto es para que bueno, ahorita te voy a explicar. Trae este filtro y trae esta boquilla, la boquilla adaptable para lo que es la extensión y lo que es el cepillo. Aquí tenemos la boquilla con el filtro. Aquí tenemos esta parte que se separa, esta es la extensión. Como ven, el material pues se siente chino, pero pues se siente de calidad, un poquito decente. Este es el cepillo para cepillar áreas y que el polvo sea más fácil de limpiar o absorber. Y en la parte ya más adentro viene lo siguiente, ¿no? Esto que es la aspiradora. Como te digo, traigo un poquito de polvo porque ya la estaba ocupando. Esta sí se siente pues de material sumamente chino, un poquito de bajita calidad, pero pues está acorde a lo del precio, ¿no? Ahorita te voy a decir todos los datos que encontré. En el interior pues encontramos un cable USB a tipo C, ya que este se carga con un cable USB tipo C, y el instructivo que así como viene, así me llegó. Está en chino o en japonés, no sé qué sea, ahí como ven, pero las instrucciones son bastante sencillas de entender. Aquí me parece que viene una parte en inglés, pero básicamente esas son las instrucciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a empezar. ¿Qué es? Esto es una aspiradora pues bastante portátil, como lo ven, tiene el tamaño como de una pistola de secadora de pelo y un botón. Este botón, ¿para qué es? Para accionarla. Nada más cuenta con un botón. Al presionarlo se acciona y al volverlo a presionar se apaga. Básicamente ese es su funcionamiento. El uso, pues como dice en la caja, es doméstico y lo puedes usar en el coche y es de alta potencia, ¿no? Bueno, alta potencia entre comillas. Lo que incluye pues son este tipo de materiales. Los materiales que está construido esto, te digo, se siente como chino. De hecho se alcanzan a ver algunas aberturas y algunas rebabas de que no está pues bien lijado, ¿no? Algunas características que me sorprendió que viene en la caja y aparte en la página es de que este filtro es lavable, ¿no? Si tú ya lo usaste, ya está muy mugroso, ya está muy tapado y ya no sientes que succiona con la misma fuerza, pues este lo puedes lavar con agua, con jabón, esperas a que se seque y lo puedes reutilizar. No necesariamente necesitas comprar otro para seguir utilizando pues la máquina, ¿no? Teniendo pues este embudo, vamos a utilizar o meter lo que es este filtro. Y ahora, ¿cómo armar esta aspiradora? Vamos a ubicar lo que son unas pequeñas entradas. Por ejemplo, aquí viene una como un ganchito y estas deben de enganchar con estas como L's que tenemos aquí, ¿no? Hacemos un poquito de presión, siempre alineando esto, y damos un poquito de vuelta para que esto no se salga. De esta manera ya así queda o debe de quedar esta parte. Ahora las siguientes partes puedes ponerlas, puedes no ponerlas, ya dependerá de ti y de cómo te acomodes, ¿no? Este tubo, la extensión, la metemos aquí y listo, ahí está. Ya así la podrías utilizar, sin extensión también la podrías utilizar, ya dependerá cómo la vayas a utilizar. Ya puesta la extensión podemos poner el cepillo o no, esto ya es a decisión propia, ¿no? Algo que me gustó es de que sí tiene cierta potencia, no es la octava maravilla ni nada de eso, pero la potencia es un poquito aceptable a comparación de su tamaño y a que es portátil, ¿no? Como te digo, para encenderla simplemente presionamos el botón y vamos a ver si succiona este papel. Como ven si lo succiona, pero
pues no lo ultrapasa porque es muy grande. Este es como para polvo, para cosas así muy pequeñas. Está bastante bien, aunque la duración de la batería no me gustó al 100%, ¿no? El tiempo de carga no lo menciona en la página, pero yo lo dejé cargando como 1 hora, 2 horas. Y el tiempo de funcionamiento fue de aproximadamente unos 20 a 30 minutos. Ya después de eso, la batería pues se empezó a desgastarse, se vio pues limitada a ese cierto tiempo de uso. Y no fue un uso constante, ¿no? Fue, por ejemplo, yo succionaba aquí y luego después de 3 minutos otra vez aquí, etcétera. Y cómo nos damos cuenta de que la batería pues ya se le bajó, porque la potencia ya no es la misma, o sea, funciona o empieza succionando así de zzzz, y ya después de cierto tiempo que ya se le haya bajado la batería empieza a sonar menos, así como zzzz, y luego otro cierto tiempo que ya la batería se esté muriendo, pues zzzz, y ya se para, ya no funciona hasta que la vuelvas a cargar, ¿no? Te digo, el cable de carga es para cargar la batería aquí. Tiene una entrada tipo C, la puedes meter como quieras. El tiempo de carga yo lo dejé aproximadamente, te digo, 2 o 3 horas. Y el tiempo de funcionamiento fue aproximadamente 20-30 minutos. La valoración en cuanto al precio, esto me costó aproximadamente unos 70-80 pesos mexicanos, unos 4 o 5 dólares americanos, dependiendo pues de cómo esté el dólar. Y básicamente pues sí me gustó. Te digo, es portátil, la puedes usar donde quieras. La única desventaja es lo del tiempo de carga y cosas así. Te la recomendaría, pues sí, si es tu única opción y si tienes un presupuesto bajo. Si tienes un presupuesto un poquito más alto, te recomendaría pues algo mejor, que te busques algo mejor. Esto es más como para tenerlo de emergencia o cosas así. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, es un producto que a mí me gustó, le daría una valoración de 8 de 10. No es lo mejor, pero tampoco está tan peor, no está tan mala. Es portátil, me llegó justo en tiempo, unos 15-16 días me llegó. Y básicamente creo que esto sería todo en cuestión a esta aspiradora mini, ¿no? Para desarmarla pues simplemente quitamos esta pieza, esto le damos vuelta, sacamos. Y ya cuando acabamos de usar esto, pues esto lo podemos limpiar para que no se tape, como por ejemplo aquí que tiene pelusas, tiene mugre, pues lo podemos tapar, lo podemos limpiar con jabón, con agua, etcétera. Siempre te recomendaría usarla con el filtro, ya que si algunas partículas, alguna piedra o algo que recojas se va aquí, puede dañar lo que tiene adentro y por lo tanto puede que se te descomponga. Pero pues a pocas y resumidas palabras es eso, una mini aspiradora con una calificación de, a mi parecer, de 8 de 10, 7 de 10. Y básicamente es eso. En cuestión de este video creo que esto sería todo. Espero te haya gustado, te haya servido. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.